Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Adelante, José La Luz. Bueno, señores, miren, hay muchos economistas de América Latina que son brillantes. Brillante, Raúl Félix, brillante. Bueno, yo les reconozco que no me gustaron algunas cosas. Pero es brillante, brillante. Como la apreciación sobre el consenso de Washington, yo creo que ahí está totalmente equivocado. Nosotros creemos que hay que tiene más visión. Y el tema de Uber, creo que también, con el tema de Uber. Pero después el tipo tiene mucha formación y yo lo saludo y fue una oportunidad poder hacerle todas esas preguntas, ¿no? Pero hay un top ranking, un ranking de economistas influyentes en el planeta. El top 50 de los economistas más influyentes en el planeta tiene 3 latinoamericanos. Yo pienso que Andy debería estar ahí. Y Raúl también. No, Raúl pero es que yo no conozco su obra. O sea, lo que pasa es que mi primera aproximación a su pensamiento. Yo tengo más de 20 libros de la Fundación Economía y Desarrollo. Y por eso es que yo lo digo, porque yo sé lo que yo estoy diciendo. Y yo nada más comparto con Andy cuando viene aquí. Pero coño, yo tengo que reconocer que el tipo cambió el debate de no solamente Andy, también Jaime Aristi. Eso te iba a decir, que la fundación no y la Fundación Economía y Desarrollo, todos los que han participado ahí. Entonces, entre los economistas del top 50 mundial hay 3 latinoamericanos. Ricardo Hausmann es el primero. Argentino. Ricardo Hausmann es venezolano. Sí, está también Adán Moctezuma, que es mexicano. Está Hernando de Soto, que es peruano, que fue candidato a presidente en Perú, que es el autor de El Misterio del Capital, que yo creo que va a ser premio Nobel de Economía. Sí, ese tipo. Esos son los 3 primeros de América Latina en el top 50 mundial. No tenía grandes condiciones políticas, pero sí es buen economista. Bueno, esos son los latinoamericanos, porque hay también 3 o 4 españoles, pero que no son latinoamericanos. Pero esos 3, Moctezuma, Ricardo Hausmann y Hernando de Soto, son para mí los 3 economistas mejor rankeados. Creo que Andy tiene que estar en el top 5 de América Latina para mí. Y Jaime Aristi tiene que estar en el top 10 para mí. Y Raúl. Es que yo te digo que como es mi primera aproximación a su pensamiento, yo no lo... Obviamente, hay que tomar en consideración lo siguiente. Cuando ustedes ven conceptos como Uber, cuando ven conceptos como Ethereum, cuando ven conceptos como NFT y cuando ven conceptos como Bitcoin y como blockchain, ningún economista industrial puede explicar eso. Andy no puede explicar ninguno de los 5 conceptos que yo acabo de mencionar. ¿Ven? Porque son conceptos que son propios de la sociedad web, nativos de la sociedad web, que tienen 30 años. Ninguno lo puede explicar. Ninguno puede explicar el concepto de uberización. Ninguno puede explicar el concepto de economía colaborativa, el de los costos marginales cero. Pero en economía industrial, la economía que surge de la primera revolución industrial hasta la caída del muro, para mí, Andy y Jaime Aristi tienen que estar en el top 10, porque esos tipos son brillantes. Brillantes. Entonces, fue una buena experiencia con tu hermano y ojalá volver a tenerlo en el panel. Miren, señores, brevemente, 3 cosas. La primera es con relación al tema del concepto de... antes de entrar el concepto de homicidio culposo, yo quiero agradecer la actividad que sostuvimos ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un conversatorio sobre la comunicación política. Y en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de compartir con Pablo Ulloa, que fue la Oficina de Defensoría del Pueblo que organizó esa actividad, junto con la Vicerrectoría de Extensión de la UAS, Antonio Medina, que es el vicerrector actual, y Lenchi, nuestro compañero,
de panel, Lenchi Vargas, que fue el moderador, que es aspirante a vicerrector de extensiones. Yo creo que Lenchi debería ser. ¿Y a quién está apoyando? Yo creo que Lenchi no está apoyando a nadie. Él es aspirante a vicerrector. Pero sí, yo creo que él debería hacer una alianza con el doctor Jorge Asjana. ¿Con quién? Con Jorge Asjana. Bueno, si no hace una alianza con Eritrudis Beltrán, que va a ser lo que pasa es que para mí, con todo respeto que me merece Eritrudis, que no lo conozco, no conozco su pensamiento. Bueno, yo sí conversé con el doctor Asjana y para mí, mi profesor, y para mí, después de la rectoría de Roberto Santana, que fue la última rectoría que produjo cambios estructurales en la universidad, para mí, la de Jorge Asjana es que proyecta mayor potencial. Ese tipo tiene un pensamiento increíble. Vamos a invitarlo. José, tú eres guadiano. Sí, yo soy guadiano. Mira, yo tengo la oportunidad, si tú me permites, de conocerlos a ambos. Uno como mi profesor, el doctor Asjana. Asjana es brillante, viejo. Ahora te puedo hablar. Y cuando yo te digo que es brillante, te puedo hablar de Eritrudis Beltrán en lo siguiente. Es que fue un vicerrector administrativo, es un verdadero académico de la institución, sabe cómo se manejan los problemas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y qué es lo que hay que hacer para modernizarla, porque conoce la estructura administrativa, financiera, los problemas de los profesores, los problemas de la academia. Eso es lo que tiene importante y lo que necesita ahora mismo la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Te lo dice un profesor de la universidad. Bueno, y gestión, oye, a nivel de gestión, para elevar la calidad de la universidad. Para mí, la UAS lo que necesita es actualización de cátedra. Esos 5 conceptos, esos 5 conceptos que yo acabo de mencionar aquí, NFT, economía colaborativa, blockchains, Bitcoin, Ethereum, esos conceptos no se están estudiando en la UAS. Entonces, ¿cómo diablos la UAS va a echar para adelante si las tendencias de pensamiento económico del siglo XXI no son parte de su modelo de enseñanza? Y por eso yo creo que el doctor Jorge Asjana es el perfil adecuado, sin desmedro de los aportes que pueda hacer Eritrudis. Y creo que Lenchi Vargas debería hacer una alianza con el doctor Jorge Asjana para que mutuamente se apoyen. Bueno, y a propósito de eso, a Bautista, sí, pero García. Yo no tengo que ver con Bautista, yo simplemente estoy diciendo lo que yo creo, que yo no soy parte de nadie de eso. Entonces, miren, señores, ese conversatorio sobre comunicación política fue una experiencia increíble. Ahí tuve la oportunidad de compartir con una experta en comunicación estratégica, Verónica Fumanal, española, presidenta de la Asociación de Comunicación Política de España, y también con Nelson Reyes Estrella, un experto en gestión de la comunicación política electoral. Fue una gran experiencia, un público súper empoderado, con preguntas que nos retaban a los panelistas, y en medio de toda esa experiencia de ayer, que me encantaría repetir, le agradezco a Pablo Ulloa por permitirme formar parte de estos episodios tan interesantes en la UAS, que yo creo que es por donde deben empezar todos los cambios de este país. Ocurrió un episodio increíble, señores. ¿Cuál fue el episodio? Cuando yo llego al salón de la Facultad de Derecho de la UAS, que empezamos el conversatorio, que estaba lleno a toda capacidad, yo veo en el fondo un cuadro de Narciso González, Narcisazo. Y yo digo, durante mi participación, cuando estoy empezando, yo quiero hacer referencia a Narcisazo para que ustedes vean por qué yo no quiero que vuelva la Guerra Fría y por qué yo creo que a Ucrania, en vez de mandar armas y dinero, Europa y Estados Unidos lo que tienen que mandar es expertos en negociación. Tienen que mandar diplomacia. Porque lo que se necesita en Ucrania no es que Ucrania le gane la guerra a Rusia, eso es imposible. Y si la dilata más ucranianos van a morir. Eso hay que resolverlo ya. Entonces, lo que hay que hacer en Ucrania es forzar la paz, no la guerra. ¿Por qué? Entonces yo le decía, ¿cómo encaja Narcisazo ahí? Bueno, resulta que nada, yo doy mi participación
y digo de que Narcisazo fue el último zarpazo de la Guerra Fría en materia de violación de derechos humanos. El último desaparecido político. Desaparecieron más de 5.000, mataron a más de 5.000, pero es solamente en factura de Balaguer. Los de Trujillo, recuérdense que la Guerra Fría empieza en el 45 y ya Trujillo tenía 15 años en el poder. O sea, los muertos de Trujillo también son en un contexto de Guerra Fría y los de la Revolución también en un contexto de Guerra Fría. Entonces, el último zarpazo en términos de muerte no esclarecida, violación a los derechos humanos, porque estábamos en un contexto de Guerra Fría, fue Narciso González. ¿Y qué resulta? Yo explico eso por el miedo que le tengo a que esa guerra continúe. Señores, ¿y ustedes saben quién estaba en el público? De manera coincidencial estaba Altagracita Ramírez, Tati, la esposa de Narcisazo. Oye, esa vaina, loco. ¿Y tú no lo sabías? No, yo no la conocía. Y ella, cuando yo termino mi participación, que viene la pregunta y la respuesta, porque yo fui el último panelista, ella pide la palabra y se para y empieza a dar un testimonio que erizó a todo el mundo, porque estábamos hablando de comunicación política, de empoderamiento y ciudadanía responsable. Y oigan lo que ella contó. Esto es histórico. Dice ella que cuando empezaron las protestas por la muerte por la desaparición de su esposo, ella recibe una llamada de Rafael Herrera, el director del Listín Diario. Don Rafael Herrera. Don Rafael Herrera la invita a su oficina en el Listín Diario y cuando ella llega, ella se molesta, se incomoda porque don Rafael empezó a fumar delante de ella y ella no podía respirar. Y ella le dijo, yo no puedo. Y él le dijo, bueno, porque usted no me lo dijo antes, que a usted no le gustaba, que usted no soportaba el humo. Bueno, luego de ese pequeño impasse, ella dice que Rafael Herrera la llamó a buscar. Podemos llamar a Tati, invitarla aquí. Ella dice que Rafael Herrera la mandó a buscar porque él quería que ella se entrevistara con el presidente Balaguer sobre la desaparición de su esposo. Atención, de por qué yo no quiero que vuelva a la Guerra Fría. Y ella acepta ir donde Balaguer. A ella le habían dicho que Balaguer tenía dificultades de visión. Sí, claro. Entonces ella le escribió una carta a él. Pero ella se la iba a leer porque ella sabía que él tenía dificultades, que otra gente le leía. Tenía glaucoma. Entonces ella quería leérsela, era la posición de ella y de los grupos sociales que estaban reclamando la aparición del profesor Narciso González. Y entonces ella fue donde Balaguer, creo que fue con Roberto Santana, ese dato no lo recuerdo. Pero ella fue y entonces ella empieza a conversar con el presidente Balaguer y antes de leerle la carta, Balaguer le hace una pregunta que provocó que ella se fuera en llanto. Escuchen esto, señores. Balaguer le pregunta a Tati, la viuda de Narcisazo, perdón, ¿qué edad tenía él? Y inmediatamente dijo, perdón, ¿qué edad tiene él? Wow. Y cuando ella vio que Balaguer reculó en cuanto al tiempo verbal en que le preguntó la edad de pasado y presente, ella sabía que ya su esposo estaba muerto. Eso sucedió ayer de manera espontánea, circunstancial en el conversatorio de la Defensoría del Pueblo. Una negación. ¿Qué edad tenía él? Sí, porque ya él sabía que estaba muerto. ¿Tú estás oyendo? Y después él mismo recula y dice, ¿qué edad tiene? Y ella dijo que ya nada valía la pena, ni la carta, ni su presencia ahí, porque se dio cuenta de que Balaguer sabía lo que pasaba, siendo presidente de la República. Y la página de Orlando Martínez y la página de Narcisazo son iguales. Las páginas en blanco, porque la muerte de Narciso ya tiene 27 años. Tú estás hablando de y memorias, está pendiente. ¿Tú sabes por qué murió? Tú estás hablando del libro de memorias. No, ese memoria de un cortesano en la Trujillo, pero en el caso de Balaguer,
¿Ustedes saben por qué murió Narcisazo a las nuevas generaciones? Reclamando por el fraude que le hicieron a Peña Gómez en el 94. En la UAS. Reclamando, atención al PRM, que son las mismas fuerzas sociales. Así como se descubrió aquí, por lo menos, los autores materiales, porque los intelectuales son vacas sagradas de la muerte de Orlando Martínez, los autores materiales, el PLD los llevó a la cárcel, los de Orlando Martínez. Pero en este caso de Narcisazo, ni sus secuestradores, ni sus autores materiales intelectuales del secuestro han sido llevados a la justicia. Y yo creo, y se lo dije a Altagracia ayer, se lo dije a ella, yo creo que la vida de Narcisazo, su desarrollo, su contribución al arte popular, su paso por la UAS, su participación política en el PRD y en la izquierda, y su desaparición, secuestro, deben ser llevadas al cine, para que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó y por lo menos haya una posibilidad de sanción moral. Aunque la sanción penal ya no se pueda, entonces yo creo que debemos llevar la vida de Narciso González Narcisazo al cine. Y por último, Julio, iba a hablar del perfil de Gabriel Boric, porque ayer en la UAS me reclamaron varias personas de que yo dije que iba a hablar de su perfil. Para mí es el perfil más impresionante de presidente alguno en América Latina. Pero lo voy a tratar en otra oportunidad porque ya no tengo tiempo. Pero es una cosa increíble lo de Gabriel Boric. Sí, es verdad, como decía doña Consuelo, que él admitió que tuvo una experiencia gay. Es verdad que él es cantante de rock, pero rock duro, de punk rock. Cantante de Grunge, un grupo. Senadora aquí. Bueno, es verdad que tiene 4 tatuajes. Es verdad que se define como socialista y como va a ser un gobierno feminista. Bueno. Todo ese tipo de cosas. Por eso hay que detallarlo y yo no tengo el tiempo. Ahora, lo voy a hacer esta misma semana o la otra. Ahora, con relación a la figura de homicidio culposo, ese es uno de los temas pendientes que nosotros tenemos, de actualizar esos fucking códigos. ¿Qué pasa con el homicidio culposo? El homicidio culposo tiene una confusión, porque la palabra culpa tiene un significado distinto en esa figura. La palabra culpa es responsabilidad por un hecho ilegal cometido o un hecho inmoral cometido. Pero lo culposo, que es un abultamiento del concepto de culpa, aquí significa lo contrario. Es cometer un acto que genera daño a alguien sin intención. Es en el derecho francés. Sin intención. Entonces aquí se habla de homicidio culposo en el Código Penal, creo que en el 295, algo así. Y eso hay que eliminarlo de ahí y poner homicidio involuntario. Que esa es la figura que corresponde, porque nosotros tenemos que aplatanar los idiomas. Por ejemplo, dice Lex Duralex. Quiten esa vaina de ahí y pongan las leyes duras. ¿Por qué tienen que decir Lex Duralex? ¿Por qué? Latín. Eso confunde la comunicación. Y una de las mayores aspiraciones de cualquier Estado de Derecho, ¿saben cuál es? Educar jurídicamente a sus pueblos. Pero si le hablamos en latín, ¿cómo diablos lo vamos a educar? Si nosotros hablamos en español. Todo lo que sea latín de los códigos tienen que llevárselo de ahí. No, lo que pasa es que esa es la base. El latín es la base del derecho, es la base de todo. Es la fuente. Entonces tú tienes que remitir a la gente a la fuente del conocimiento. Claro. Una de las malditas vainas que ha ocurrido con el mundo es la desaparición del latín. De todo. Porque es que el latín es parte de todo nuestro acervo, de todo nuestro acervo cultural. Lo que somos occidental viene de ahí. Entonces a la gente hay que remitirla a la fuente del conocimiento, a la fuente de donde deriva eso. Mira, eso viene de ahí. Y eso yo estudié Derecho. En lo que tú dices, estoy de acuerdo, pero no es verdad que tenemos que desentendernos de todo lo que represente pasado, de todo lo que represente tradición. Por ejemplo, porque todo lo que represente pasado y tradición es antiguo. Vamos por parte. Yo di dos derechos romanos. Todo el que estudió Derecho sabe que tiene Derecho Romano 1 y 2. Sí. Yo no estoy diciendo que no se dé Derecho Romano como base de nuestra cultura jurídica. Yo estoy diciendo que la comunicación sea eficiente.
Y cuando tú introduces en medio de un texto jurídico una figura en latín, tú estás creando ruido comunicacional. No, ningún ruido. Tú estás creando ruido. Entonces, esa vaina de que lex dura ley, eso es un disparate, esa vaina. Eso es un disparate. Eso no comunica. Tú estás remitiendo a la fuente de eso. Usted dice la ley es dura y ya. Está bien, perfecto, okay. perfecto. Bueno, eso es lo que yo pido. Perfecto. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.